Hola amigos. Hoy hablaremos de un tema totalmente nuevo en el canal. En nuestra búsqueda de especies que sirvan como alimento vivo de gran valor nutricional para nuestras mascotas, hemos visto ya a los tenebrios y las opovas, pero no son las únicas. Existen muchas otras que cumplen con los requisitos que nosotros necesitamos, como facilidad en la crianza y alto valor nutricional. En lo particular soy muy afecto a criar especies que no me ocasionen problemas con los peligros de fuga, por eso no soy muy adepto a la crianza de grillos o cucarachas. Ya que he tenido problemas serios con las fugas de estas especies, especialmente serios cuando a la familia no le gustan y menos en grandes cantidades. Es por eso que una de las especies que mejores resultados me ha dado es la Eisenia fétida, mejor conocida como la famosa lombriz roja californiana. En lo particular he criado esta especie por muchos años y he obtenido diferentes beneficios. Acompáñanos en este video para aprender sobre esta maravillosa lombriz, sus ventajas y desventajas. No olvides suscribirte para no perderte ninguna novedad. La lombriz roja californiana, cuyo nombre científico es Eisenia fétida, es una especie de lombriz, un anélido que se ha hecho popular por su capacidad para degradar residuos orgánicos y producir humus. Un fertilizante natural rico en nutrientes. Originaria de regiones templadas de Europa y Asia. Fue introducida en América para mejorar la eficiencia de los sistemas de compostaje y en la actualidad es conocida como uno de los organismos más eficientes en la producción de abono orgánico. Su ciclo de vida y su biología la hacen ideal para diversas aplicaciones, tanto agrícolas como en alimentación animal. La Eisenia fétida tiene un cuerpo segmentado y cilíndrico que alcanza de 6 a 8 centímetros de largo en promedio, y su color varía entre rojo oscuro y marrón rojizo, con bandas más claras que la caracterizan y la diferencian de otras lombrices. Esta lombriz vive en la capa superficial del suelo y se alimenta de materia orgánica en descomposición. Con respecto a su ciclo de vida, la lombriz roja californiana es hermafrodita, es decir, cada individuo posee órganos reproductivos masculinos y femeninos, pero se necesitan dos lombrices para la reproducción. Su ciclo de vida comienza con la formación de un capullo o cocón, que una vez fertilizado, produce entre 2 y 20 crías en un periodo de aproximadamente 3 semanas, dependiendo de las condiciones de humedad y temperatura. Las lombrices jóvenes alcanzan la madurez en unos 2 a 3 meses, y su vida promedio es de unos 4 a 5 años en condiciones controladas. Al igual que los insectos, este anélido depende de las condiciones medioambientales y de manejo que le podamos ofrecer para desarrollar su máximo potencial reproductivo. Son dependientes de humedad, temperatura, espacio y buena alimentación. Una característica interesante es que ellas autorregulan su población si es que sienten la falencia o exceso de alguno de estos parámetros. Su capacidad reproductiva es notable, una sola pareja puede producir cientos de lombrices en un año si las condiciones son ideales. La Eisenia fétida requiere ambientes húmedos y con temperaturas entre 10 y 25 grados centígrados, aunque es capaz de sobrevivir a rangos más amplios, con una capacidad limitada para tolerar temperaturas extremas. Esta característica la hace ideal para la crianza en zonas donde existe una alta humedad y las temperaturas no son extremas. En mi caso se hacen un complemento perfecto ya que en invierno y otoño aquí las temperaturas pueden llegar hasta los 10 grados centígrados y una humedad que puede alcanzar el 100%. Bajo estas condiciones los tenebrios ralentizan su reproducción y presentan diferentes problemas. Pero en cambio en las estaciones cálidas como primavera o verano las condiciones cambian hacia el otro extremo, con temperaturas que superan los 30 grados centígrados y una humedad que llega al 70%. En estas condiciones las lombrices son las que padecerán un descenso en su ritmo reproductivo mientras que los tenebrios expondrán su máximo potencial como ya hemos visto en otros videos. Si eres nuevo en el canal y te interesa aprender sobre la cría de tenebrio molitor, te invito a darle clic en el enlace que aparece aquí arriba a la derecha y ver la serie sobre crianza de tenebrio molitor de principiante a experto. El principal uso de la lombriz roja californiana es en el proceso de vermicompostaje, donde se transforma el desperdicio orgánico en humus rico en nutrientes y microorganismos beneficiosos. Ampliamente utilizado en jardinería y agricultura. Es una ventaja que tiene esta especie y sirve para mantener un ciclo productivo circular donde se vuelve autosustentable. La capacidad de la lombriz para degradar materia orgánica y convertirla en humus permite reducir residuos de cocina, estiércol y restos vegetales.
En todas las casas tenemos grandes cantidades de residuos orgánicos que se producen diariamente y terminan en la basura camino a botaderos o rellenos sanitarios donde serán depositados de forma incorrecta. Y como resultado del mal manejo de estos residuos se incrementará la contaminación. Esta especie nos permite darle un mejor uso a nuestros residuos orgánicos. Además de reducir el volumen de residuos, el humus que generan mejora la estructura del suelo, su capacidad de retención de agua y su fertilidad. El poder hacer uso de residuos orgánicos es un complemento a nuestro real interés en esta especie. Recientemente, las lombrices han cobrado interés como fuente de proteínas en la alimentación animal. La lombriz roja californiana contiene entre 50% y 60% de proteína cruda y también es rica en ácidos grasos y minerales. Esto la convierte en una excelente opción como suplemento alimenticio en acuicultura, avicultura y producción de otros animales de granja y mascotas exóticas. La alta concentración de proteína en la lombriz la hace una fuente de calidad para la alimentación animal. Contiene grasas saludables y aminoácidos esenciales como la lisina, metionina y treonina, nutrientes importantes para el crecimiento y desarrollo de animales. Es rica en vitaminas del complejo B y minerales esenciales como hierro, calcio y fósforo, que ayudan a mejorar la salud y el crecimiento de los animales. Estudios han demostrado que su inclusión en dietas animales puede mejorar el crecimiento en peces, aves y cerdos. Sin embargo, es importante destacar que su uso en la alimentación animal requiere de tratamientos previos, como la deshidratación y la molienda, para evitar la transmisión de patógenos y para optimizar su digestibilidad. En este punto nos detendremos un momento. Si bien es cierto las lombrices pueden procesar todo residuo orgánico para su degradación, si decidimos criarlas para alimentar animales. Se deben seleccionar los residuos orgánicos con los que se les va a alimentar. Por ejemplo, yo descarto todo residuo orgánico de origen animal, como pueden ser carne, huesos o heces. Simplemente como precaución para evitar hacerlas vectores de alguna enfermedad infecciosa o parasitaria, ya que muchas de las especies a las cuales vamos a alimentar gustan de consumirlas vivas. Como varias especies de aves, peces y reptiles. Si uno las cría solamente para producir lombricompuesto o humus puede ser más permisivo con lo que se les alimenta, pero siempre teniendo en cuenta los controles sanitarios que debemos cumplir. Aunque tanto la lombriz roja californiana como el tenebrio molitor son criados para aplicaciones ecológicas y como fuente de proteínas, existen algunas diferencias clave entre ambas especies. Dentro de las ventajas tenemos el desempeño en compostaje. La lombriz roja californiana es mucho más eficiente que el tenebrio en el procesamiento de residuos orgánicos, ya que consumirá absolutamente todo lo que le proporcionemos. Mientras que el tenebrio consume ciertos tipos de residuos ya que su ambiente debe estar mejor controlado por los problemas de humedad que pueden producir los residuos orgánicos en abundancia. La lombriz degrada eficientemente material vegetal y residuos orgánicos, generando un fertilizante natural. Esto es un punto a favor de la lombriz roja californiana si es que tenemos gran cantidad de residuos orgánicos en casa. Con respecto a prolificidad no veo que tengan ni ventajas ni desventajas, ambas especies son muy prolíficas bajo buenas condiciones de crianza. Al igual que los tenebrios, la lombriz roja se reproduce rápidamente, lo cual permite mantener su población en aumento con facilidad, en espacios reducidos o en grandes escalas. La sensibilidad a la temperatura y humedad no es una ventaja en sí misma, ya que es dependiente de la estación del año en la que nos encontremos. La lombriz roja californiana es sensible a condiciones extremas de temperatura y humedad. Necesita un ambiente húmedo y temperaturas moderadas, mientras que el tenebrio molitor es más versátil en estos aspectos y puede sobrevivir en condiciones más secas. En cuanto a los requisitos de alimentación específica, aquí sí creo que el tenebrio molitor lleva una gran ventaja a la lombriz porque ésta requiere de residuos orgánicos debido a que no usa un sustrato por sí mismo, sino que las mismas lombrices al procesar los residuos orgánicos generarán su propio sustrato. Si se expone a ciertos tipos de residuos no orgánicos o inadecuadamente compostados, su salud puede verse afectada.
En cambio, el tenebrio tiene una dieta más variada, adaptándose a diferentes tipos de materiales. Como hemos visto, esta especie consume casi de todo, pero en cantidades moderadas. Ya hemos visto que pueden consumir hasta ciertos tipos de plástico y seguir siendo eficientes nutricionalmente. En conclusión, en condiciones adversas para la reproducción de Tenebrios molitor, la lombriz roja californiana es una excelente alternativa y nos proporciona una fuente suplementaria de alimento. La lombriz roja californiana es una excelente herramienta en la agricultura sustentable y la reducción de residuos orgánicos, además de ser una prometedora fuente de proteína animal. Su eficiencia para el compostaje la hace idónea para quienes buscan producir fertilizante orgánico de calidad y aprovechar residuos de forma ecológica. Aunque su manejo requiere de ciertos cuidados en cuanto a la temperatura y la alimentación, los beneficios para el suelo y su potencial nutricional compensan el esfuerzo. Comparada con el tenebrio molitor, su impacto en la generación de humus y la reproducción acelerada son aspectos destacados. Pero la lombriz depende de condiciones específicas que pueden limitar su uso en áreas de temperaturas extremas o muy secas. No se trata de elegir entre criar lombrices o tenebrios, dependerá de los objetivos específicos. Las lombrices serán ideales para producción de alimento vivo en condiciones de alta humedad y bajas temperaturas, siendo su principal función la producción de fertilizantes y reciclaje de residuos vegetales, mientras que el tenebrio puede ofrecer una fuente más flexible de proteína en condiciones de alta temperatura y baja humedad, siendo un método alternativo de manejo de ciertos tipos de residuos. Ambos organismos tienen un rol valioso en la bioconversión, y su crianza representa un gran paso hacia la sostenibilidad y la producción ecológica. Espero te haya gustado este video que te muestra una alternativa más para la nutrición de animales. Si estás interesado en aprender más sobre la cría de la lombriz roja californiana, déjanos un comentario. No olvides suscribirte si no lo estás y darnos un me gusta. Comparte el contenido para ayudarnos a crecer. Muchas gracias.